Presidente, si hay un proyecto de verdad importante y del que me siento muy honrado que su señoría, el doctor Durán y la mesa directiva con el secretario me hayan entregado, la responsabilidad es esta: el proyecto de ley mediante el cual se crea todo un estatuto del reclutamiento. Antes, presidente, voy a hacer una observación muy breve y muy respetuosa. No me demoro un minuto, y es un muy cordial llamado de atención frente a la relación con el Congreso cuando se debaten estos temas. Como todos los miembros de esta comisión, yo asumo con mucha seriedad el estudio de cualquier proyecto que llega a mis manos. Yo soy un hombre muy institucional, entonces me senté con el general Mejía, con el comandante de reclutamiento, con el ministro de Defensa. Entre otras cosas me dijo que quien llevaba la voz cantante en este proyecto era el señor general Mejía. Respetuoso de esa decisión, nos sentamos, encontramos consensos, disensos, porque este es el debate democrático. Ni más faltaba que el ejército no pudiera presentar disensos frente a una posición que algún congresista tuviese, con el general Chávez también, que tiene, entiendo, la responsabilidad en esta materia. En la Mejía, vale la pena pegarle una revisada a esta relación, porque no está bien que después de un ejercicio de concertación, alguien por fuera de las voces en las que yo entendía tenían la voz cantante en este proyecto, hagan un lobby distinto a la concertación. No porque no se puedan presentar temas distintos, claro que se pueden presentar, claro que si alguien no está de acuerdo, viene aquí y lo presenta, y me parece que es lo legítimo, sino la manera. Simplemente quería hacer esta observación y entro inmediatamente en el proyecto. A ver, señores senadores y senadoras, voy a hacer una observación muy general de qué considero yo que debe ser el proyecto, y pienso que nuestras fuerzas militares y el Ministerio de Defensa así lo concibió dentro de todo un proceso de modernización y preparación de las fuerzas militares hacia un nuevo reto. Veo unas fuerzas militares más profesionales, más profesionalizadas. Veo unas fuerzas militares cumpliendo su tarea en todo el territorio, y veo unas fuerzas militares que puedan cualificar los miembros que ingresan a ella. O sea, evidentemente lo que busca el proyecto es una cualificación y prepararse a retos que tiene hoy y retos que vendrán en el futuro para las fuerzas militares. O sea, veo un plan estratégico, y eso es muy importante. O sea, no es un proyecto porque sí, es un proyecto que tiene una razón de ser. Para lograr eso, ¿qué se propone? Primero explico que el proyecto tiene 77 artículos y pido excusas a los señores miembros de la comisión, puesto que por un error de digitación de mis asistentes nos saltamos un artículo. Realmente el proyecto tiene 76 artículos. Del artículo 17 pasamos al 19 para no retrasar el debate del proyecto, porque nos tocaba retirar el proyecto, volverlo a publicar. Decidí venir, pasar la vergüenza ante ustedes, contarles qué había pasado, pero el señor secretario me indica que procedimentalmente podemos solucionarlo de manera muy fácil, o ya sea con una fe de rata o con un artículo aclarando esto, de manera que, pues, en honor y a la discusión y lealtad a la discusión, presento lo que ha ocurrido. El proyecto busca incentivar la prestación del servicio militar. O sea, que no se vuelva ese servicio militar, y espero que no lo tomen a mal esta observación, como el popo de los jóvenes, sino que sea un servicio militar en donde quien llegue totalmente convencido, no solo de lo que va a hacer, del servicio a la patria,
sino también que creemos las condiciones para que esos muchachos que nos están prestando un servicio reciban a cambio un reconocimiento de la sociedad por el servicio que están prestando. ¿Cómo logramos eso? Primero, aunque ustedes pensarían que el tema más importante es el incentivo económico, no es el tema más importante. Claro, es importante. El tema más importante es decirle, y esto es bueno que el país lo entienda, que cuando se acoge el llamado del país, de la sociedad, para la prestación del servicio militar, la formación de ese muchacho se complementará no solo en el campo militar, sino que le daremos unos elementos académicos que permitan que cuando termine el servicio militar pueda enfrentar mejor los retos del futuro. Entonces, mandamos un mensaje muy claro al Ministerio de Educación para generar todo un programa. Obviamente esto no lo hace el ejército, sino que lo tiene que presentar el Ministerio de Educación, de no alfabetización, sino de finalización del bachillerato en aquellos muchachos que no lo hayan terminado. Y a los otros les abrimos unas posibilidades muy interesantes para que al mismo tiempo que hagan su servicio militar, inicien carreras técnicas y tecnológicas con el centro. En otras palabras, el personal que llega al servicio militar va a ser muy cualificado. Y eso tiene dos efectos muy interesantes, senador Barón. Y es, primero, mejoramos considerablemente el personal porque lo formamos. Lo formamos no solo en la tarea militar, sino en nuevos retos que tendrán en la sociedad. Pero también generamos un incentivo muy grande para que la persona venga. Incluso, señores senadores, yo aquí quiero dejarles como una tarea. A mí, cómo me gustaría que en plenaria pensásemos en llevar otro tipo de incentivos. O sea, que pudiéramos nosotros en temas académicos, por ejemplo, decir los mejores estudiantes de la promoción de este cumplimiento del servicio militar van a tener un cupo en Certilocar, por ejemplo. Eso es un solo ejemplo, y puede ser mucho más, porque a mí me parece que una persona que está prestando ese servicio tiene que ser muy motivado. O sea, él tiene que sentir que la sociedad le dice, oiga, gracias, pero no solo gracias por lo que está haciendo, sino venga, que en la medida en que usted cumpla muy bien su tarea, evidentemente va a tener otro tipo de incentivos. Entonces, estímulos académicos para el conscripto es un elemento central. La inscripción, cambiamos totalmente el concepto de inscripción. La responsabilidad de inscribir a los colombianos llamados a definir su situación militar lo hará de ahora en adelante la organización de reclutamiento. Cada ciudadano tenía que hacer eso. Y ahí había una tarea con los colegios, y no. O sea, esa responsabilidad con el apoyo de la registraduría lo hace el reclutamiento, que tendrá su base de datos, obviamente base de datos, que estará reglamentada por las leyes de base de datos como el habeas data, etcétera, pero es una responsabilidad que le entregamos. La fórmula de la cuota de la compensación militar, General Mejía, yo quiero hacerle un reconocimiento a quienes trabajaron en este proyecto. O sea, hablemoslo claramente. Ustedes lanzan una fórmula transparente, fácil de entender, y esa transparencia es una lucha directa, sin tanto discurso, sino muy directa, frente a elementos de corrupción, de la corrupción chiquita, harta de la libreta, que tanto molesta a los ciudadanos. Entonces ustedes se le están jugando a fondo, diciendo, señores, no, mire, esto, incluso creo que llegará el momento en que la persona en e-government o en gobierno en línea pueda meterse y saber cuánto le toca, y entonces lo que aquí logramos, senadora Vidama, es acabar todos esos intermediarios, esos tramitadores. Esta es una tarea que me parece bien interesante.
La fórmula que traemos hace que las personas más humildes de nuestra sociedad puedan pagar la fórmula de compensación. Arrancamos desde 78.000 pesos, que una persona realmente de baja ingresos económicos puede pagar. Muchas veces la gente se vuelve remiso o algo, porque no crean, en nuestra sociedad hay gente que 300.000 pesos es todo un capital. Y entonces ahí logramos hacer una concertación bien interesante. Bonificación. Aquí vamos a tener una diferencia con el Ministerio de Hacienda. Y yo le traigo una fórmula. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo sí soy de los que creo que los compromisos se tienen que cumplir. Y en la Cámara de Representantes, el Ministerio de Hacienda dijo con claridad que se iba a hacer un mayor esfuerzo al que ya está haciendo el Ministerio de Defensa para que el conscripto tenga una mejor bonificación. Miren, aunque insisto, no es el centro del debate, pero un muchacho campesino ante la opción, muchacho de ciudad ante la opción de tener un tiempo en el servicio militar y saber que ahí lo van a formar, que ahí le van a entregar elementos académicos, pero que además va a tener un ingreso, muy seguramente ese va a ser un mecanismo para rescatar a muchos muchachos y evitar que encuentren opciones en la ilegalidad. Y hablemoslo claramente. Entonces, cuando se hizo el debate de la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda dijo que iba a hacer un esfuerzo adicional al que ya está haciendo el Ministerio de Defensa, porque el Ministerio de Defensa va a hacer un esfuerzo de su propio presupuesto general, Chávez, para pagar un 30% de bonificación al muchacho, 30% de un salario mínimo. Ayúdeme, senadora, ahora es más o menos 220.000, 260.000. Nosotros le proponemos al Gobierno Nacional, y yo quiero dejar de todas maneras una fórmula, porque entiendo que ha llegado una carta del Ministerio de Hacienda oponiéndose a esa fórmula. Pero nosotros lo que le proponemos, y lo que quiero dejar ahí, es un 50%. Y para que no nos frene la fórmula, la proposición y el artículo dice con claridad, de acuerdo a la disponibilidad. O sea, el Ministerio de Hacienda de todas maneras mantiene la llave, pero el mensaje político del Congreso, ya no es inconstitucional, o sea, es de acuerdo a la disponibilidad, pero el mensaje político es que este Congreso quiere que a esos muchachos al menos se les reconozca un 50%. Mínimo. Sí, mínimo, ese es el piso, no es el techo. Tiene razón, senadora Dani. Con el general Mejía, en una interesante conversación, hablamos de la cantidad de colombianos que tienen dificultades porque no pudieron, o no quisieron, porque hay otros que no quisieron, pero muchos no pudieron arreglar su situación militar y se encuentran en calidad de remisos. Esto ya lo ha hecho la fuerza militar. Nosotros estamos planteando en el proyecto de ley una amnistía, o sea, abrirle la posibilidad a toda esa gente para que arregle su problema. Y el general Mejía, quien es el vocero autorizado, manifestó su conformidad con esta proposición. Y un tema que ha sido muy interesante en el debate, y yo quiero reconocer el diálogo y la conversación como un mecanismo para ponernos de acuerdo. Comenzamos desde visiones muy distintas, pero aquí se aplica lo que en el Museo del Hombre de la Ciudad de México se escribe a la entrada: los antiguos eran sabios porque dialogaban. O sea, hablando se llegan a acuerdos. Yo entiendo, general, que ustedes están visualizando en el plan estratégico, en el futuro, tienen un plan a 20 años, qué sé yo, a 10, a 15 años, un ejército más profesional, un ejército de voluntarios, un ejército que todo el que llegue ahí, llegue porque quiere hacerlo, porque tiene la vocación. Incluso están abriendo la posibilidad interesante de quien
entre al servicio militar y tenga las calidades y cualidades y le guste el servicio militar, pueda utilizar lo que ya ha aprendido y en lo que ya ha invertido el Estado como un mecanismo para que pueda seguir la carrera. O sea, ahí incluso se ahorrarían parte de la formación que ya tiene. Y obviamente quien decide seguir la carrera, pues, si ya tiene la formación, reconozcámosela, así de claro. Pero también algunos creemos que en algún momento el país puede, sin desaparecer el servicio militar, esto es importante que lo tengamos claro, que el servicio militar se abra a nuevos retos. A ver, le voy a decir cómo yo soñaría. Obviamente esto no va en el proyecto de ley, y con eso voy terminando la explicación general del proyecto. Pero por ejemplo yo soñaría una sociedad en la que absolutamente todos los jóvenes, óigame bien, todos los jóvenes tuviesen la obligación de recibir una mínima preparación para responderle a la patria. A todos. Dios, es que enfrentar un reto de la patria tiene que ser una obligación de todos los ciudadanos, de absolutamente todos. Pero que algunos de ellos se enfocaran, después de recibir esa capacitación, en el tema militar, pero que otros pudieran enfocarse, por ejemplo, en el tema ambiental, pero que otros pudieran enfocarse en el tema cultural. Eso es un proceso largo. Y después de un ejercicio de concertación con casi todos los senadores de esta comisión, senador Name, ahí llegamos como a un texto en que nos pusimos de acuerdo todos. La llave del paso, señor general Mejía, la va a mantener la fuerza militar. No sé si le tocará a su señoría, a estos oficiales que hoy estamos ascendiendo y que mañana lo reemplazarán, o incluso a algunos que vengan todavía más atrás. Pero esa llave es importante y ese mensaje es importante enviar. Ese artículo queda a instancias de la decisión de las propias fuerzas militares. En algún momento ustedes darán el paso. No tendrán que venir al Congreso porque ya tienen la llave, sino internamente dirán, mire, 10, 15, 20, 25 años, incluso yo he presentado inicialmente un tiempo y después de un ejercicio dialéctico y de convicción de mi, perdónenme, no la quiero ofender de esta manera, de mi general Tania, llegamos a ese acuerdo. Entonces ahí hay una proposición. Son como los temas centrales del proyecto. Ahora, ya en el proyecto, en el último ejercicio que hicimos con el señor viceministro de Defensa, ya trae una serie de proposiciones que son más de forma, que corrigen pequeños errores. Ustedes van a ver esas proposiciones. A manera de ejemplo, en el proyecto, y este es un tema de técnica legislativa, que muchas veces cometemos ese error, y le pido especialmente a nuestros muy buenos asistentes de la UTL que le pongan mucha atención. A veces cometemos el error de referir una ley o una reforma constitucional a una resolución, y eso es un grave error, y el proyecto lo traía. Evidentemente, una ley no se refiere nunca a una resolución, porque llegaríamos a lo ilógico de que reformando una resolución reformaríamos una ley. Entonces lo que hacemos es, en donde se refieren a unas resoluciones ya claramente definidas, recogemos la resolución y lo traemos el texto y no la resolución. Son, digamos, errores de forma que teníamos que corregir. Ahí vienen una serie de proposiciones. A mí me gusta honestamente el proyecto. Hicimos un ejercicio de concertación muy importante y es bueno que los colombianos sepan eso, y la comisión. Este proyecto le llegó a la comisión este año y nosotros podíamos iniciar el debate a finales de marzo. O sea, no estamos atrasados, hicimos el ejercicio, lo tenemos, y la idea es que si salimos, y ojalá hoy podamos aprobar el proyecto, obviamente estoy dispuesto a responder hasta la última pregunta de los señores senadores, toda la comisión lo defienda en la plenaria.